Descúbrase como líder, por Dale Carnegie. Introducción: la revolución de las relaciones humanas. Mantenga siempre su mente abierta al cambio. Dele la bienvenida. Búsquelo. Solo puede progresar examinando una y otra vez sus opiniones e ideas. Dale Carnegie. A medida que se acerca el siglo XXI, el mundo es sometido a enormes cambios, a un proceso de grandes transformaciones y posibilidades. En apenas unos pocos años, hemos presenciado el nacimiento de la sociedad postindustrial, el advenimiento de la era de la información y de la carrera por la computarización, el nacimiento de la biotecnología y, como si estos cambios fueran poco, la revolución en las relaciones humanas. Con el fin de la Guerra Fría, el ambiente de los negocios se ha vuelto definitivamente más intenso, la competencia se ha hecho más global y más enérgica, y la tecnología no le va en saga. No podían las empresas ignorar por más tiempo los deseos y necesidades de sus clientes. Ya no pueden los gerentes sencillamente impartir órdenes y esperar que éstas sean irreflexivamente obedecidas. Ya no pueden darse por supuestas las relaciones personales. Ya no pueden las empresas sentirse menos que obsesionadas por el constante mejoramiento de la calidad. Para sobrevivir en los años que se avecinan, las organizaciones exitosas en el mundo de los negocios, en los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro deberán someterse a un profundo cambio cultural. Su gente deberá pensar con mayor rapidez, trabajar con mayor habilidad, soñar con más audacia y relacionarse entre sí de manera muy diferente. Y lo que es más importante, este cambio cultural requerirá una clase totalmente nueva de líder, un líder totalmente diferente de los jefes de los cuales la mayoría de nosotros ha trabajado y también de la clase de jefes en la que tal vez nosotros mismos nos hemos convertido. Lejanos quedaron los tiempos en que una compañía podía ser manejada con un látigo y una silla. Los líderes del mañana deberán establecer una visión real y un sentido de los valores para las organizaciones que deseen conducir. Estos líderes deberán poder comunicarse y motivar a los demás de manera mucho más efectiva respecto de cómo lo hacían los líderes del pasado. Deberán ser capaces de mantener control de sí mismos en medio de condiciones de cambio casi constantes. Y estos nuevos líderes deberán saber explotar hasta la última pizca de talento y creatividad existente dentro de sus organizaciones, desde los talleres hasta las suites de los ejecutivos. Las raíces de todas estas transformaciones pueden ser halladas en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. En los años de posguerra, las compañías norteamericanas parecían prosperar casi sin importar lo que hicieran. Las economías de Europa y Asia tambaleaban debido a la destrucción producida por la guerra, y los países en vías de desarrollo de todo el mundo no eran todavía un factor económico a tener en cuenta. Las grandes compañías con base norteamericana, apoyadas por una gran fuerza laboral y un gobierno fuerte, marcaban el paso para todos los demás. No era que estas compañías estuvieran tan maravillosamente bien manejadas. En realidad, no necesitaban estarlo. Con sus sólidas jerarquías, sus rígidas categorizaciones de cada trabajo y sus actitudes de yo sé muy bien lo que hago, atravesaron perfectamente los años centrales del siglo, tan gordas, felices y rentables como era de desear. Qué encantadores refugios proporcionaban a sus empleados esas compañías. Un trabajo en una buena corporación era para mucha gente un trabajo para toda la vida. No era demasiado diferente de un empleo público, pero con mejores salarios y atractivos beneficios adicionales. ¿Despidos? ¿Quién había oído hablar de despidos para personas que usaban trajes o vestidos para trabajar? Tal vez existieran para los obreros de las fábricas, pero decididamente no para los niveles gerenciales. Con frecuencia la gente hablaba de la escalera del éxito, y así era como sus carreras podían avanzar, un peldaño a la vez, ni más rápido ni más lento que quienes estaban en un escalón arriba o el de abajo. Visto desde la perspectiva de hoy, aquellos parecen haber sido los tiempos de la riqueza fácil y de un modo u otro debían llegar a su fin. Mientras Estados Unidos disfrutaba de los frutos de la era posguerra, los japoneses pensaban en el futuro. Su economía había sido destruida, buena parte de su infraestructura básica estaba en ruinas, y eso era apenas el principio de todo lo que los japoneses iban a tener que superar. También tenían fama de producir mercadería barata y tosca, así como las de proporcionar servicios de inferior calidad a los consumidores. Pero después de todos los horrores que habían sufrido,
Los japoneses estaban dispuestos a aprender de sus propias equivocaciones, de modo que decidieron contratar a los mejores consejeros que pudieron encontrar, entre ellos al Dr. W. Edward Deming, un especialista en estadísticas que trabajaba en las oficinas de control de calidad del ejército de los Estados Unidos durante la guerra. El mensaje de Deming a los japoneses fue este: no traten de copiar las complejas estructuras de las grandes corporaciones norteamericanas. En lugar de ello, Deming y otros sugirieron construir una nueva clase de empresa japonesa, una empresa decidida a comprometer a los empleados, al mejoramiento de la calidad y a la satisfacción del cliente, y hacer que todos sus trabajadores se unieran para alcanzar los objetivos. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, pero así renacía la economía japonesa. Japón se convirtió en el líder de la innovación tecnológica, a la vez de la calidad de la mercadería y los servicios japoneses se elevó. Una vez instalado este espíritu, las empresas japonesas no solo se pusieron en el mismo nivel de sus competidores extranjeros, en muchas industrias importantes, los japoneses los sobrepasaron. No se requirió demasiado tiempo para que su actitud comenzara a difundirse por todo el mundo: Alemania, Escandinavia, en todo el lejano oriente y también en todo el área del Pacífico. Estados Unidos, lamentablemente, estuvo entre los últimos países en ponerse a par. Cuando no era una nueva fusión de empresas o la adquisición de una por otra, se trataba de una reestructuración o de una zambullida en heladas aguas del juicio por quiebra. Se produjeron cesantías, aparecieron los despidos, fue brutal, fue rápido. Además, las víctimas ya no eran solamente los obreros. Profesionales y ejecutivos a lo largo de toda escala de empleados y gerentes se vieron enfrentados a un futuro cada vez más estrecho, sin estar muy seguros de cómo reaccionar. Como era de esperar, un cambio de semejantes proporciones y velocidad afectó enormemente a la gente en el modo de sentir respecto de sí misma y a su carrera. De un extremo a otro de la economía, el cambio provocó oleadas sin precedentes de insatisfacción y miedo. Algunas personas depositaron su fe en la tecnología, imaginando que el mundo sencillamente podía inventar una salida para semejante situación. Y no se puede negar la contribución que la tecnología puede hacer. Yo puedo entrar en mi oficina en Nueva York y usar exactamente los mismos datos que alguien en Japón está usando, exactamente en ese mismo momento, dice Thomas A. Saunders III, socio principal de Saunders Carp & Company, un banco mercantil privado. Estamos conectados a los mismos sistemas de informaciones durante las 24 horas del día. Personas de todas partes del mundo están estrechamente unidas a través de una red de comunicaciones que es mucho más sutil y compleja de lo que nadie pudo haber imaginado. Los mercados de capital y de cambios están más allá de cualquier control de gobierno. Además, no necesito el periódico para que me informe nada acerca de estos mercados. Lo que estamos presenciando son las ventajas de la evolución en acción, que incrementan el potencial de manera que cada vez se puede hacer más en periodos más breves, dice el Dr. Jonas Salk, el investigador de la medicina. Tenemos más personas colaborando a distancias cada vez mayores, de manera que en este momento cada cosa son posibles en un tiempo mucho menor que hace 100 años. Cuanto más recursos hay, más medios se tienen para progresar. ¿Recuerdan cuando recién aparecieron las computadoras?, pregunta Malcolm S. Forbes Jr., director de la revista de negocios que lleva su nombre. Eran los temidos instrumentos del hermano mayor. Se temía que la televisión fuese un instrumento de propaganda, pero gracias a la alta tecnología han ejercido un efecto inverso. La computadora se hizo más pequeña y mucho menos voluminosa. Su capacidad creció en proporciones astronómicas, de modo que ya no había limitaciones. El microchip está ampliando el alcance del cerebro humano del mismo modo que se amplió el alcance del músculo humano en el siglo pasado. Hoy en día, el software equivale a la antigua barra de acero. La fibra óptica y las pantallas digitales son los que fueron los ferrocarriles y las autopistas para el transporte, y la materia prima actual es la información. Ahora, continúa Forbes, uno puede enviar todos sus mensajes y hacer todo el trabajo de computadora en una pequeña valija de 1 kilo sobre las rodillas, y todo ello puede llevarse a cabo en cualquier lugar que haya un enchufe o un satélite. Resultado, más personas tienen más acceso y más información. La gente puede ver lo que está ocurriendo en el resto del mundo, concluye Forbes. Esta es la influencia sumamente democratizadora. La caída del muro de Berlín, la desintegración de los bloques soviéticos, los levantamientos en China, las luchas por la democracia en América Latina y el Caribe,
la creciente industrialización del mundo en vías de desarrollo. Todos estos cambios anuncian una nueva libertad industrial y un nuevo reconocimiento de que el mundo es una comunidad. Cada uno de estos cambios ha sido impulsado desde el principio por un acceso cada vez más amplio a la tecnología de la comunicación. Sorprendentes imágenes de este cambio son ahora transmitidas de manera rutinaria a todo el mundo. Los estudiantes chinos agitan pancartas con inscripciones en inglés ante las cámaras. Tanto Saddam Hussein como los miembros del Estado Mayor norteamericano siguieron los detalles de la Guerra del Golfo a través de las cámaras de CNN. Pero la tecnología sola jamás es suficiente en tiempos difíciles. El solo hecho de que los medios de comunicación estén fácilmente disponibles no quiere decir que la gente haya aprendido a comunicarse bien. Con demasiada frecuencia, hoy en día no es el caso. Esta es una de las ironías de los tiempos modernos. A la gran capacidad de comunicación se le une una gran incapacidad para lograrlo. ¿Para qué sirve toda esa información si la gente no sabe cómo compartirla? No hace mucho tiempo, la Escuela de Graduados de la Administración de Empresas de la Universidad de Harvard realizó una encuesta entre sus alumnos, exalumnos y reclutadores. Dada la creciente necesidad de la comunicación en la actualidad, los resultados no deberían sorprender. Lo que estamos descubriendo, dice John A. Quelch, profesor de Harvard, es un alto grado de satisfacción respecto a la formación técnica de los estudiantes graduados. Estos brillantes jóvenes pueden digerir números, analizar mercados y desarrollar planes de negocios. Pero cuando llega el momento de enseñar técnicas de relaciones humanas, Harvard ha tenido que multiplicar sus esfuerzos. Esa parece ser el área en que es necesario mejorar, continúa Quelch. Comunicación oral y escrita, trabajo en equipo y otras habilidades humanas. Y son precisamente esas habilidades que determinarán en gran medida el éxito de estos jóvenes líderes de empresas. Sin dudas, la sutil y elaborada formación tecnológica seguirá siendo importante a medida que el mundo siga avanzando, pero ello es solo el precio de la entrada a esta nueva arena en los negocios. Al final, los ganadores y los perdedores no van a definirse en función de su byte y de su RAM. Quienes saldrán ganando serán las organizaciones con líderes astutos y creativos que sepan cómo comunicarse mejor y motivar a los demás de manera eficiente, tanto dentro como fuera de la organización. La característica de las buenas relaciones humanas consiste en la capacidad de hacer que la gente, en lugar de manejar a los demás, pueda conducirlos, explica John Brampey, director de desarrollo gerencial en Milliken & Company, una empresa líder de industria textil. Pasar de dirigir a conducir, de competir a colaborar, de operar dentro de un sistema de velado y simulo a trabajar en otro en el que se comparte la información a medida que se necesita. Pasar de un modo de pasividad a un estilo de acción en el que se corren riesgos, de un sistema en el que se considera que la gente es un costo a una organización en que la gente es una inversión, es la capacidad de conducir la vida desde un resentimiento hacia la satisfacción, desde la apatía a la participación, desde el fracaso hacia el éxito. Nadie jamás ha dicho que esto se produciría de manera natural, y con frecuencia no es así. No es tan fácil saber cómo proporcionar relaciones humanas de mejor calidad, dice Burt Manning, presidente de J. Walker Thompson Company, la agencia internacional de publicidad. Existen algunas pocas personas que lo hacen de manera instintiva, pero la mayoría de la gente tiene que aprenderlo. Hay que entrenarla. Se requiere tanto entrenamiento y tanta elaborada sutileza como los requeridos para ser un ingeniero en una fábrica de automóviles y diseñar un pistón de un mejor rendimiento. Aquellas empresas que puedan crear cuadros de seres humanos que actúen de manera tal que hagan avanzar la causa de la propia compañía serán las que derroten a los demás, continúa Manning. Esas serán las compañías que comprendan que el servicio y las relaciones humanas serán los que en gran medida marcarán la diferencia del éxito. Dale Carnegie no vivió lo suficiente como para presenciar el paso de los tiempos de la riqueza fácil a los días del cambio explosivo. Además, tampoco asistió a esta nueva revolución de las relaciones humanas. Pero mucho antes de que alguien hubiera siquiera oído hablar de la imagen corporativa, del poder del empleado o del proceso de mejora de calidad, Carnegie fue un pionero en algunos de los conceptos fundamentales de las relaciones humanas que están en el centro de estas importantes ideas. Carnegie llegó a la ciudad de Nueva York en 1912 y era un joven que venía del noroeste de Missouri y que trataba de decidir qué hacer con su vida. Finalmente consiguió un trabajo en la Asociación Cristiana de Jóvenes de la calle 125, donde enseñaba a hablar en público a adultos en cursos vespertinos.
Al principio, escribió Carnegie, muchos años más tarde, yo dictaba solamente cursos para aprender a hablar en público. Eran cursos diseñados para enseñar a adultos a través de la experiencia, a pensar por su cuenta y a expresar sus ideas con mayor claridad, más efectividad y más aplomo, tanto en entrevistas de negocios como ante un grupo de personas. Pero poco a poco, a medida que pasaban los diversos cursos, me fui dando cuenta de que así como aquellos adultos mostraban una urgente necesidad de ser entrenados en el discurso eficaz, mucho más necesitaban una preparación en el delicado arte de llevarse bien con la gente, tanto en los asuntos de todos los días como en sus contactos sociales. De esta manera, Carnegie amplió sus cursos para que incluyeran algunas nociones básicas de relaciones humanas. No había ningún texto, ni programa oficial, ni tampoco se publicó una guía alguna del curso, pero él había ido elaborando una creciente lista de técnicas prácticas para poder moverse bien en el mundo y las ponía a prueba cotidianamente. Observen las cosas desde la perspectiva de otro, les decía a sus estudiantes. Ofrezcan una honesta y sincera apreciación. Interésense auténticamente en los demás. Les enseñaba a sus alumnos a hilar estos principios básicos de las relaciones humanas para luego poder incluirlos en el tejido de sus propias vidas. Al principio, Carnegie solo anotaba sus reglas en fichas de cartón de 8 centímetros por 12,5, pero pronto esas fichas fueron reemplazadas por un folleto, el que a su vez fue reemplazado por una serie de pequeños libros, cada uno más grande que el anterior. Después de 15 años de laboriosa experimentación, Carnegie reunió todos sus principios de relaciones humanas y le dio forma de libro propiamente dicho, How to Win Friends and Influence People, que apareció en 1936. Fue la clara y directa guía de Dale Carnegie para tratar con éxito a la gente. El libro tuvo éxito. 15 millones de ejemplares más tarde, Cómo ganar amigos se había convertido en uno de los libros más vendidos de la historia de la palabra escrita. Fue traducido a varias docenas de idiomas y todavía sigue vendiéndose. Carnegie formó una compañía, Dale Carnegie & Associates Inc., para poder difundir su mensaje de relaciones humanas y encontró un buen predispuesto público en todo el mundo. Apareció con frecuencia tanto en radio como en televisión, preparó a otras personas para que a su vez enseñasen esos cursos, y además escribió otros 2 libros más sobre relaciones humanas, The Quick and Easy Way to Effective Speaking and How to Stop Worrying and Start Living. Ambos se convirtieron en bestsellers. Ni siquiera la muerte de Carnegie en 1955 impidió la difusión de sus ideas. En la actualidad, el curso de Dale Carnegie se dicta en más de 1,000 ciudades y pueblos de Estados Unidos y en otros 70 países. Cada semana se matriculan otras 3,000 personas más. La organización Carnegie ya ha crecido hasta tal punto que diseña programas especiales de entrenamiento para más de 400 de las 500 empresas de Fortune. Con cada nueva generación, el mensaje de Carnegie ha dado muestra de una fascinante capacidad para redefinirse de manera de poder satisfacer las necesidades de un mundo cambiante, comunicarse eficientemente con los demás, motivar para el logro de los objetivos, descubrir el líder que cada uno lleva dentro. Este fue el foco primario de la visión de Dale Carnegie. Con el mundo en su actual estado de convulsión, le ha llegado otra vez el momento de entrar en acción. En las páginas que siguen, los principios de relaciones humanas de Dale Carnegie son aplicados al conjunto único de desafíos que la gente debe enfrentar hoy. Estos principios son básicos y fáciles de comprender. No requieren una preparación especial ni habilidad técnica. Lo único que exigen es práctica y una auténtica disposición para aprender. ¿Está usted preparado para desafiar algunas antiguas opiniones vigentes? ¿Está usted dispuesto a manejar sus propias relaciones con mayor facilidad y éxito? ¿Le gustaría aumentar el valor de sus más preciadas relaciones con la gente en su vida personal y profesional? ¿Está usted dispuesto a liberar el líder que lleva dentro de sí? Si es así, siga leyendo. Lo que sigue podría precisamente cambiar su vida.